hubo un problema de transmisión. Estas son cosas que pasan, así que voy a comenzar nuevamente con la exposición. No había avanzado mucho, así que no hay problema. Bueno, el temario se constituye de 5 partes, donde primero voy a hablar aspectos generales del equipo, para qué sirve, cuándo se utiliza y qué se ha estudiado al momento de que yo hice esta investigación sobre el equipo. Y después voy a presentar lo que fue mi investigación propiamente tal. Después, en el punto 4, yo voy a hablar aplicaciones prácticas del uso de este equipo, sobre todo para evaluar productos que se utilizan para estabilizar suelos. Y finalmente, unas conclusiones finales, mensajes finales míos sobre lo que fue investigar este equipo y cómo he podido llevar este conocimiento de investigación a la práctica, a resolver problemas reales. Entonces, comencemos rápidamente. Para los que no conocen este equipo, el equipo de efectómetro liviano me permite a mí medir el módulo elástico superficial de bases granulares y de suelo de subrasante a partir de una presión aplicada y la deflexión superficial de dicha carga. Veamos cómo funciona con una pequeña animación. El equipo consiste en un peso que cae libremente. Voy a poner el láser. Este peso cae sobre unos amortiguadores y el equipo, mediante sensores en la parte inferior, es capaz de medir la deflexión superficial o deformación y la presión aplicada en la superficie. Yo con esos dos valores lo introduzco en una fórmula, en una solución de la solución de Boussinesq, y es posible obtener el módulo elástico del material, la propiedad del material. Ahora, dependiendo del modelo del equipo, me permite a mí aplicar distintas presiones en la superficie, dependiendo del estado de esfuerzo que esté trabajando el equipo. No es lo mismo evaluar suelos que van a estar expuestos al tráfico que suelos que van a estar debajo de una gran supraestructura de 15 centímetros de asfalto, de una base y una subbase. Entonces hay que aplicar la presión correcta. Entonces el equipo me permite esto. Ahora, ¿qué se sabe de la literatura? Es que los esfuerzos aplicados por el efectómetro liviano llegan hasta 2,5 veces el diámetro del plato en profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en ese espacio tengo más de un tipo de suelo, la teoría me dice que cada una de esas propiedades me va a afectar la medición. Entonces tengo que tener cuidado con ese punto, si hay más de un material. En relación a especificaciones para realizar la medición, existe una norma CTM que me permite a mí, me entrega un procedimiento para calibrar el equipo, la precisión que tienen que tener estos sensores, cómo medir y cómo verificar la repetitividad y la reproducibilidad del ensayo. Existe otra norma CTM, pero que sirve para otro equipo de eflectómetro liviano. No quiero enfocarme en ese tema, solamente quiero que conozcamos esta norma, y lo que quiero transmitir de esta diapositiva es que la norma me entrega un procedimiento de medición, pero la interpretación de los resultados no la dice, no me dice qué puedo hacer con esos resultados. ¿Ya? Solamente indica cómo se tiene que medir. Ahora, ¿qué han encontrado algunos autores? Es que, bueno, efectivamente el efectómetro liviano tiene una alta repetitividad y reproducibilidad. Repetitividad es que si yo hago varias veces mediciones del mismo gol, hago varias mediciones en el mismo punto, va a dar el mismo resultado, y reproducibilidad es si yo llego con otro equipo de similares características, puede tener mediciones parecidas. En relación al número de mediciones, y esto fue lo que se adoptó después de la norma CTM, es que se recomiendan realizar un mínimo de 6 golpes. Los 3 primeros van a ser para que el equipo se acomode, se asiente, y los 3 últimos van a ser para el análisis y interpretación de resultados. Forma de medición, la mayoría del efectómetro liviano tiene un positivo para fijar la altura, porque si bien si uno lo levanta manualmente y lo deja caer, si existe una cierta variación en la altura de caída, puedo tener diferencia en las mediciones, y también nos recomiendan que el mismo operador realice todas las mediciones. Es lo mismo que cualquier ensayo de laboratorio. En cuanto a la sensibilidad de la humedad, se demostró, algo que se intuía, pero se demostró, la inversa relación entre humedad y el módulo elástico medido, y aquí tenemos un típico gráfico de la humedad del suelo y el módulo del suelo. Y mientras más húmedo es el suelo,
bueno, va a haber una diferencia en el módulo, en este caso inverso. Ahora le voy a hablar de mi trabajo y en la parte 1. La parte 1, a nosotros nos interesaba verificar los esfuerzos de la subrasante. ¿A qué me refiero con esto? Como ya les comenté brevemente, este equipo me permite a mí medir el módulo elástico, que es un parámetro de ingeniería. ¿Qué dicen algunos autores? Que el LWD es más un indicador de la homogeneidad de la construcción en lugar de un valor efectivo del módulo elástico. ¿Y a qué voy con esto? Porque si ustedes recuerdan, el valor del módulo elástico me permite a mí hacer un análisis estructural. Es decir, yo puedo utilizar este valor, ingresarlo en un modelo y determinar los esfuerzos con los que está trabajando esta estructura. Recuerden que el pavimento es una estructura, como una viga, una columna, como una losa. Está sometido a esfuerzos y estos esfuerzos tienen que ser menores que los admisibles. Entonces, esa era nuestra pregunta de investigación y la planteamos de esta manera. O sea, no existe evidencia en la literatura en ese momento que valide el uso de este módulo para la evaluación del estado de esfuerzo a la que está sometida la subrasante, que es la capa más débil y la que debemos verificar en nuestro diseño estructural de pavimentos. Entonces, a nosotros nos interesaba conocer el estado de esfuerzos en los pavimentos. Entonces hicimos una investigación de distintos sensores, pero finalmente nos quedamos con este sensor Geocon, que me permite a mí medir la presión en suelos granulares, que era el tipo de suelo que nos interesaba estudiar. Y estos equipos ya los habíamos utilizado anteriormente en Chile en el año 2012. Lo que se hizo fue colocar estos sensores en el suelo, después se colocó una capa de asfalto y se realizaron mediciones con el deflectómetro pesado para evaluar estructuralmente esta estructura. Entonces el sensor fue capaz de medir sin ningún problema el pulso de carga del deflectómetro pesado. Aquí tengo el tiempo con que fue ejecutado el pulso y en el eje Y la presión. Aquí lo hicieron con dos tipos de rueda en 5 metros, con dos cargas diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice yo fue, bueno, primero construir una estructura de 2 capas, compuesto por un suelo natural y una base granular de suelo seleccionado. Instalamos la celda de presión a nivel de subrasante, que es el estrato que a mí me interesa evaluar, y realicé las 6 mediciones como me indicaba el procedimiento ACTM. Entonces, por cada golpe, por cada medición, yo iba a tener la presión en la superficie, ¿sí? La deflexión superficial, que me permite medir que mide el deflectómetro, y la presión a nivel de la subrasante. Y lo mismo para tener una verificación de la reproducibilidad del ensayo. Ahora, nosotros definimos 4 estructuras. Las primeras 2 son las que presento acá, donde tengo una subrasante de buena calidad, de CR 25%, la base granular de CR 80, espesor 15, y después lo mismo, pero de espesor 20. Estas estructuras, son las que se llaman bien balanceadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el módulo disminuye gradualmente con la profundidad. Pero en algunos casos se construyen estructuras mal balanceadas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una base granular de buena capacidad portante, pero apoyado sobre un suelo muy malo. Y si está apoyado sobre un suelo muy malo, este suelo no es capaz de mostrar todo su potencial, porque el de abajo no lo está ayudando. Entonces, la estructura de acá tiene los mismos espesores de arriba, 15 y 20, y queremos verificar qué pasaba en estos casos. Entonces, lo que hice yo fue comparar la medición de la celda de presión con la medición, no la medición, sino que el valor de presión que yo tengo a partir del cálculo con el modelo analítico. ¿Y cómo hago ese cálculo con el modelo analítico? Bueno, existe un método, que es el método de Odermatt simplificado, que me permite a mí, mediante el método de espesor equivalentes,
transformar una estructura de dos capas en una estructura de dos capas en una de una capa. Y después de eso, perdón, aquí, bueno, hay unos factores que se tienen que utilizar para cuando son dos capas, que dependen del radio, del espesor, y finalmente, lo que les decía adelante, yo pude comparar el esfuerzo teórico, el que tengo a partir de los modelos y la teoría, versus la medición real. Entonces, aquí ya les muestro un poquito lo que fue la construcción del tramo de prueba. Aquí, de la estructura de prueba. Aquí coloqué este suelo de mala calidad. Aquí una foto del suelo CBR2. Aquí estoy instalando las celdas de presiones, verificando que estuvieran correctamente niveladas. Aquí está la base seleccionada de CBR80. Aquí la estamos colocando, verificamos que la humedad sea la correcta, para que quede bien compactada. Bueno, aquí la compactamos. Aquí está la cajita final. Y finalmente, aquí estoy verificando con un cono de arena que se haya construido correctamente, que haya llegado a la densidad mínima. Aquí muestro un video de cuando estamos realizando las mediciones. Son 6 mediciones. Y claro, mientras el operario está realizando las mediciones del deflectómetro, yo estaba acá al lado con el computador y obteniendo las mediciones de las celdas de presión que estaban instalados debajo, como les mostré anteriormente. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver los 6 pulsos. Aquí está el número de mediciones y en el eje Y está la presión que me dio la celda de carga. Pero si yo hago un zoom, se puede ver claramente la presión que le llegaba a la celda. Aquí estoy mostrando una de las dos celdas y para la estructura de 15 centímetros con el plato de 10 centímetros, con el peso de 10 kilos, con el diámetro de 200 milímetros y así. Y aquí en paralelo tengo la medición del deflectómetro liviano, que son la típica gráfica que el LW muestra, donde en azul tengo el pulso de carga en kilopascales en la superficie y aquí tengo los micrones, o sea, cuánto se deformó la estructura. Ahora, ¿qué es lo que obtuve? En este gráfico, en el eje X, yo muestro la presión teórica, la que yo obtengo a partir de los modelos matemáticos y la teoría bicapa, y en el eje Y tengo lo que es la presión medida por la celda de presión. ¿Y qué fue lo que pudimos observar? Es que las estructuras bien balanceadas, es decir, las estructuras bien diseñadas, son las que yo pude predecir mejor el estado de tensiones reales, la presión real, mientras que la estructura que estaba mal diseñada se alejó del modelo, es decir, el modelo no es capaz o fue poco preciso para entregarme las mediciones reales. Entonces lo que hice yo fue como calibrar el modelo, cosa de que pueda ajustar lo que predice el modelo de Odemark con las mediciones de la realidad. Esa fue la parte 1 de mi investigación y ahora vamos a la parte 2, que es la verificación del módulo compuesto. Ahora, ¿qué es el módulo compuesto? Como le indiqué anteriormente, si yo tengo una estructura de dos capas, compuesto, por ejemplo, en este caso de una base granular y una subrasante, si yo hago medición con el equipo no sabe que hay dos estructuras. El equipo mide una deflexión y entrega el módulo de un material equivalente. Y para eso, bueno, aquí está la fórmula ya más escrito de otra forma, pero es exactamente la misma. Y bueno, esto se fundamenta por la teoría lineal elástica que planteó Boussinesq. O sea, yo a partir de estos modelos, aquí no quiero entrar en detalle, pero alguien puede revisarlo después si quiere, pero básicamente el módulo de esta estructura que estoy analizando va a depender de las propiedades de cada capa. Entonces, el problema de investigación
se considera necesario determinar en qué medida el deflectómetro liviano mide el módulo elástico compuesto, que es la fórmula que está acá, teórica. Entonces, aquí llegué rápidamente a los resultados. En el eje X tengo el módulo compuesto de la fórmula y en el eje Y el módulo elástico superficial que midió el deflectómetro liviano. Y básicamente se cumple a la perfección en lo que dice la teoría. Si yo tengo un módulo o CBR, que son propiedades equivalentes, que representan la capacidad aportante del material, es bajo, el módulo compuesto va a ser bajo. Pero si el módulo o el CBR de la subrasante o la capa inferior es alto, bueno, yo espero que el módulo compuesto del deflectómetro liviano también va a ser alto. Ahora, esta variabilidad vertical se debe básicamente al nivel de carga. Recuerden que los suelos, y particularmente los suelos que se utilizan para los pavimentos, son materiales tensodependientes. Por lo tanto, su módulo elástico va a variar en función de la carga que yo aplique. Entonces, se comprobó que se cumple perfectamente la teoría del módulo compuesto. Ahora voy a hablarle un poquito de lo que he podido hacer en campo, ya ejerciendo mi profesión como ingeniero civil y aplicando un poco estos conocimientos. Y le voy a mostrar dos proyectitos, o sea, dos proyectos grandes, pero en forma bien resumida. Entonces, lo que me tocó hacer fue evaluar un estabilizador de suelos. En este caso, lo evalué en la ciudad de Catemo, que queda más o menos 150 kilómetros al norte de la capital, Santiago de Chile. Y lo utilizamos en una minera. En una minera que necesitaba controlar el polvo y al suelo existente le aplicaron cloruro de sodio, sal común, como estabilizador de suelo. Aquí hay una foto donde la retro está aplicando, o sea, está homogenizando la sal y después reconformó la estructura y quedó con este aspecto. Es decir, la sal se mezcló de forma íntima con la capa superficial existente. Entonces, de mostrar el gráfico, entonces, ¿qué era lo que nos pedían o qué era lo que nos preguntaban los proveedores de la sal? Bueno, ellos decían, no, si yo aplico sal, el módulo aumenta, el material está maduro, dura harto. Y nosotros dijimos, bueno, esto lo vamos a comprobar en terreno. Y lo que hicimos fue, ok, medimos el módulo elástico justo antes de realizar el estabilizado. Aquí en el eje X tengo la fecha y en el eje Y el módulo del deflectómetro liviano. Esto lo hicimos justo antes. Se hizo la construcción y después venimos un mes después. ¿Y qué pasó? El módulo bajó. Bajó en ambos casos y nosotros nos preocupó, porque lo primero es que piensa el cliente, o en este caso la minera, no el proveedor de sal dice, oye, tu aditivo lo que hizo fue bajar la capacidad de mi estructura, de mi camino. Pero cuando volvimos 2 meses después, observamos que los niveles de módulo volvieron a los iniciales. Esta misión la seguimos haciendo en el tiempo y observamos que efectivamente hasta incluso en el mes 9 el módulo se mantuvo cerca de los 300 megapascales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Claro, el suelo ya tenía una cierta consolidación debido al paso de estos camiones mineros que circulaban por la mina. Después, cuando se hizo la estabilización, bajó porque se perdió esa consolidación. Sin embargo, cuando pasaron nuevamente estos camiones pesados, volvimos al estado normal del camino. Y aquí se demuestra claramente que este producto, que la sal, no aumenta el módulo elástico de los materiales como sí lo puede hacer el cemento o una emulsión o el asfalto espumado. Y otro caso que le quiero mostrar es un proyecto que nosotros nos tocó hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico fue que, bueno, o sea, antes de contarles el diagnóstico, contarles que esta autopista, que queda en el sur de Chile, cerca de Concepción, tenía problema de fatiga, una fatiga muy acelerada en los pavimentos. Entonces, a partir de un largo estudio que demoramos varios meses, determinamos que era necesario mejorar la capacidad estructural de las bases granulares. Y para eso propusimos el uso de cemento, ¿ya? El módulo elástico de las bases granulares,
era muy bajo. Hicimos los ensayos de laboratorio y estimamos conveniente estabilizarlos con cemento. Y al estabilizarlo con cemento, uno lo que hace es que el asfalto trabaje mucho más relajado, porque la capa de abajo está aportando capacidad y el asfalto trabaja más tranquilamente, por así decirlo de alguna manera. Aquí les muestro lo que fue un pequeño tramo que nosotros medimos con el efectómetro liviano. No pudimos medir todo el proyecto del efectómetro liviano porque nosotros queríamos evaluar un tema muy puntual, el módulo. Y lo que hicimos fue, además de utilizar el cemento, es utilizar un aditivo para el cemento. Y este aditivo para el cemento lo que permite a mí es bajar un poco la proporción de cemento de 4,5, que era lo que estamos aplicando en el proyecto, a 3. Y hicimos mediciones, aquí tengo muy pocas mediciones, son en 300 metros, y en el eje Y muestro la medición del efectómetro liviano. En naranjo está el módulo inmediatamente después que saqué el asfalto, después que fresé el asfalto, que era el estado actual, y tenía un valor de 200 megapascales. No es malo, pero para una autopista de este nivel sí era bajo. Y después lo que se hizo fue, bueno, en un tramo pequeño, se utilizó este aditivo, se bajó la cantidad de cemento y obtuvo un módulo al día siguiente de promedio 500 aproximadamente. Después se quitó el aditivo y se subió la cantidad de cemento y no, observamos que la tendencia, aquí yo no puedo sacar conclusiones con tan pocas emisiones, pero la tendencia es que el comportamiento sería equivalente. Justamente este estudio fue para demostrar de que es factible, pero todavía no podemos sacar conclusiones tan apresuradas para esto. A nosotros nos hubiese gustado haber tenido más mediciones, al menos 1 kilómetro, 2 kilómetros o en distintos sectores, pero sí he logrado demostrar la tendencia es clara y bueno, nosotros realizamos también otro ensayo de laboratorio donde estamos demostrando la hipótesis, que en este caso es que el aditivo nos permite bajar las cantidades de cemento para este proyecto, lo que genera un ahorro en costo. Entonces, ya para ir cerrando la presentación, las conclusiones, de aquí voy a leerla. Bueno, el efectómetro de impacto liviano es un equipo versátil, es súper fácil de utilizar y entrega mucha información de ingeniería. O sea, pasar del valor de porcentaje de compactación al valor de módulo, que el valor con que yo puedo hacer análisis estructural es muy potente y podemos hacer muchas más cosas. Podemos evaluar aditivos nuevos, ver qué pasa si cambio la cantidad de cemento o si bajo la cantidad de cemento y agrego un producto nuevo. Entonces, el efectómetro de impacto liviano, como he escuchado decir de otra persona, viene a revolucionar lo que es la evaluación de las capas de los pavimentos. Se logró validar que el empleo de este equipo permite verificar los esfuerzos de compresión a nivel subrasante. O en otras palabras, yo puedo ocupar este módulo y hacer un análisis estructural, que es lo que nos gusta a nosotros los ingenieros proyectistas. También se demostró que el efectómetro de impacto liviano mide el módulo compuesto. Lo que decía la teoría lo pudimos comprobar en la realidad. Y los factores que afectan este cálculo son, bueno, el módulo de las distintas capas y el espesor de la base, que son los principales factores de la fórmula. Y el equipo nos permite a nosotros, como les decía antes, evaluar el efecto que tienen distintos estabilizadores. En el caso de la sal, no hace nada. O sea, en capacidad de soporte sí, en durabilidad, pero en capacidad de soporte no. Y el aditivo en durabilidad de control de polvo y también pudimos evaluar los aditivos. En este caso, un aditivo para el cemento. Ahora, antes de terminar, me gustaría hablar de próximos proyectos o cosas que quiero hacer. Y ojalá para la próxima seminario me puedan invitar y les pueda contar estos resultados. Pero básicamente tiene relación con que, bueno, yo le mostré la aplicación del efectómetro liviano para evaluarlo estructuralmente. Pero el equipo también fue pensado y está siendo muy utilizado para el control de compactación, para justamente reemplazar estos dos que están acá, que son el densímetro nuclear, que tiene sus cosas buenas, pero también cosas malas. Cosas malas como que capacitar a una persona para que ocupe este equipo, debido a que al tener componentes nucleares radioactivos, hay que hacer una capacitación y, bueno, se requiere personal especializado.
Aquí en Latinoamérica, lamentablemente, los equipos se los roban, a ser tan llamativo. Algunas personas pueden empezar a venderlo, pero en verdad se están metiendo en un gran problema al tener un equipo nuclear. Y de hecho, en algunos lugares a nosotros ya no nos están dejando entrar con este equipo, justamente porque la radiación puede afectar la flora o las cosechas, etcétera, etcétera. Y solamente permiten ocupar el cono de arena, que ustedes, bueno, yo lo viví cuando realicé esta misión. Es un equipo que se entiende cómo funciona, pero es súper lento y súper destructivo. A nadie le gusta que en su proyecto vengan a hacer un hoyito después de que está todo listo. Pero la misión es súper buena, es súper tangible, es súper entendible, pero su misión es lenta. Entonces lo que hay que pasar es a utilizar este equipo para el control de calidad. Ahí la fecha salió después. Y, por ejemplo, aquí quiero citar un estudio en Estados Unidos que se realizó con un fondo cooperativo donde varios estados colocaron en dinero. Y este estudio fue hecho por la Universidad de Maryland, donde el estudio llevó por nombre implementación del efectómetro liviano a partir de y utilización del módulo para el control y aseguramiento de calidad de bases granulares. Y bueno, después este estudio fue muy estudiado en México, por personas en México que tomaron los resultados y metodología de este estudio y tienen una norma que ya les permite evaluar suelos granulares con el efectómetro de impacto liviano y utilizarlo para la recepción de proyectos. Y aquí voy a mostrar algunas fotos y diapositivas que me facilitó gentilmente Javier Castañeda de México. Él trabaja en la empresa Calidra y bueno, a él yo lo conocí cuando fui a presentar mi tesis magíster en Estados Unidos, en Washington. Una muy buena persona y que ha llevado liderazgo en México para el uso de este equipo para el control de compactación. Y básicamente lo que se hace es utilizar el deflectómetro liviano y yo lo mido el módulo sobre el molde Proctor. Entonces yo tengo la curva de Proctor, pero también tengo la curva del módulo. Y después, y yo con eso defino el módulo objetivo, y después en campo yo lo que hago es controlar. Aquí está el resumen esquemático, esto también me lo entregó Javier Castañeda. Tengo el módulo sobre el ensayo Proctor, aquí está la curva de Proctor, aquí está la curva del módulo. Defino el módulo objetivo. Este módulo objetivo tiene que ser corregido por el tema bicapas. Si yo tengo una estructura delgada sobre un suelo diferente, tengo que ajustar el valor del módulo objetivo. Y después en campo realizo las mediciones, verifico la humedad y me aseguro si cumple o no el valor del módulo definido previamente en el laboratorio. Aquí hay una planilla de ejemplo de un proyecto donde obtengo sectores donde sí se logró cumplir el criterio, mientras que en los sectores no. Y ya con eso termino mi presentación. Espero que les haya gustado y cualquier consulta estaré aquí para responderla. Muchas gracias. Un momento, perdón. Discúlpeme un momento. Veo que el moderador tiene que cerrar la puerta. Cosas que pasan en las presentaciones por Zoom. Tuve un pequeño inconveniente. Bueno, los invitamos a seguir, perdón.